Continuamos. Bueno, hermano Jorge, diríjanos en oración, que ya para terminar la oración que no la pudimos terminar y continuamos, hermano. Buen Dios y Padre, una vez más, Señor, gracias les damos. Gracias por este momento, Señor. Especialmente le pedimos por su palabra que será expuesta, Dios, en esta mañana. Rogamos bendiga, Señor, a nuestro hermano que trae su palabra. Dele palabras sabias y entendibles, Señor. Ayúdenos a nosotros a aprender cada día más y que podamos salir edificados, Señor. Y podamos poner en práctica, Señor, lo que usted nos enseña día con día. Acompáñenos de principio a fin, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, aquí tenemos una pequeña presentación y vamos a estar conversando y hablando acerca de lo que es ser un instrumento para Dios, un instrumento para el Señor. Basado en la lectura que tuvimos esta mañana de Efesios capítulo 4, vamos a ir leyendo poco a poco los versículos y vamos a ir sacándole el mayor provecho que podamos tener en estos versos. Ahora, la carta empieza Pablo expresando, dice, yo pues preso en el Señor. Pablo está preso, pero aún así su llamamiento, su vocación y lo que él ha ejecutado en su vida como apóstol de Jesucristo a los gentiles, como un gran evangelista y predicador, él, aunque está preso, su vocación y su llamamiento no para y no deja de ejecutar lo que tiene que hacer para ganar almas a Cristo. Inclusive nosotros hoy vamos a edificarnos y vamos a crecer en una epístola en las peores circunstancias de un hombre, de un apóstol que está preso, ha sido azotado, ha pasado por multitudes de problemas, estableciendo congregaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo, Él nos va a exhortar esta mañana, porque Él, estando en la peor situación, Él sigue siendo un gran instrumento para el Señor. Y Él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Vocación es un término que me gusta mucho porque la, es algo, es como dice, como se aprende o como tú sabes un oficio o cuando tú realmente conoces algo, diligentemente lo ejecutas y tienes que tener una vocación especial para que la otra persona o donde tú haces ese trabajo sea entendido, comprendido e inclusive tú seas un ejemplo en cuanto a ese trabajo que estás ejecutando. Versículo 1, como lo dice. Entonces, el instrumento, el instrumento debe cumplir dignamente con ese llamado. Por eso yo, dice el 4.1, leemos en una versión internacional, NBI. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Nuevamente, no hace falta volver a decir que Pablo está preso, como lo dice Nueva Versión Internacional, lo entendemos un poco mejor. La causa de sus prisiones, la causa de su persecución, la causa de que él ha dejado una vida de riqueza para estar en una vida quizás con escasez, la vida que tenía Pablo de ser fariseo de fariseo y tener la ciudadanía romana y dejar todo por seguir a Cristo, esa es la causa de sus prisiones. Pero él nos ruega esta mañana a que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. El apóstol Pablo tenía suficiente autoridad para enseñar cómo cumplir en el llamamiento de Jesús. Ahora, ¿de dónde se entiende que Pablo tiene tal autoridad? Si no es uno de los 12, o si Pablo era un ciudadano romano que persiguió a la iglesia y entregaba discípulos en las cárceles y buscaba cartas ante el Sanedrín para buscarlos y perseguirlos, inclusive camino a Damasco ocurrieron estas cosas. Ahora, el tema importante acá es la actitud de Pablo, la convicción de Pablo
y que él escribe Efesios para una congregación localizada en Efesios, esa carta va dirigida a unos hermanos que están afligidos, que están angustiados, que están perseguidos también por el imperio. Pero Pablo, la autoridad se la ha dado Jesucristo. El mismo Espíritu se le aparece a Pablo camino a Damasco. Jesús le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo vimos en el libro de los Hechos. Entonces, la autoridad de Pablo es suficiente. Inclusive las ropas de Pablo sanaban personas. Pablo utilizó todo lo que tenía a su disposición según el llamamiento que Jesús le dio y lo puso al servicio de su vida para la iglesia, para este mundo. Inclusive más de una vez vemos expresiones de Pablo, como él dice, yo deseo la muerte, pero por amor a vosotros me voy a quedar aquí con ustedes, para ver si gano un alma más a vosotros. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna, hermano. Todos los que hemos creído y entregado nuestras vidas a Jesucristo hemos recibido un llamamiento. Ahora pregúntese cada uno de ustedes, ¿qué espera Dios de mí en este llamamiento? ¿Qué espera Jesucristo del hermano Jorge, de Roberto, de Gracie, de Emperatriz, de todos los que estamos reunidos, de Lester, Vanessa, aquí mi esposa, mi cuñada, de mí mismo? ¿Qué espera Jesucristo? ¿Para qué Jesús me habrá llamado al gran reino de su amado Hijo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que está sucediendo para que estas cosas ocurran de esta manera? ¿Qué está haciendo en mí el llamamiento de Dios? A mí, por ejemplo, en la parte secular, a mí suena el móvil y me dicen, Alejandro, tienes que ir a Navacerrada a montar allá un cuadro eléctrico, ¿vale? Me hicieron un llamamiento, voy, lo ejecuto, pero mi recompensa es porque es un trabajo y gano dinero. Ahora, pero Jesucristo te está diciendo, ven hijo, sígueme, toma tu cruz y sígueme, porque yo te voy a dar a ti vida eterna, gloria en los cielos, te voy a dar un descanso eterno, te quiero evitar un sufrimiento en esta tierra y yo deseo que tú seas sumamente feliz. Ahora, ¿cómo entiendo yo para qué Dios me está llamando? Dios quiere que yo cambie mi vida y que deje el mundo y que lo siga a Él. Pero ¿cómo yo logro hacer tal cosa? ¿Qué debo de pensar acerca de mí, acerca de mi familia, acerca de mis hijos? Porque yo y mi casa servimos al Señor. Eso es nuestro trabajo. De eso se trata. Ahora, bueno, lo que conversaba hace un rato. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, les declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, discípulo es una palabra que me gusta mucho porque un discípulo hace lo que el maestro ordena. Un discípulo o un alumno quiere aprender del maestro. Un alumno desea inclusive superar a su maestro. Y Pablo lo está escribiendo. Y Pablo está diciendo que sí podemos llegar a la perfección y a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. No lo veamos como algo imposible, porque Dios es el Dios de las posibilidades. Entonces, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿por qué Jesús va al extremo de la muerte y dice, toma una cruz y ven conmigo? La cruz era un instrumento de muerte del Imperio Romano. La muerte sacrificial más horrible que existía en el tiempo de Cristo era ser colgado en una cruz. Durabas días ahí colgado. Te asfixiabas hasta que morías. Nadie bajaba vivo de un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. Ahora, y Jesús quiere que yo abandone mi vida y que vaya y me crucifique. No, el texto está hablando, hermano, de que mi vida del mundo debo de crucificarla y debo entender que la vida terrenal no vale. Debo entender que seguir los caminos del Señor es lo que me va a dar a mí una vida eterna, una bienaventuranza en mi vida. No errar el blanco. Las cosas que yo pienso y hago son de acuerdo al propósito del maestro. Pregúntate, si tú te llamas discípulo de Cristo, si tú te llamas instrumento del maestro, realmente lo que tú estás pensando, lo que tú estás haciendo en tu vida,
cumple con la voluntad de Jesús, cumple con la voluntad del Padre y del Espíritu Santo, porque esa oración es la oración modelo que Dios nos enseña. Mi hija Estefanía con 4 años se la sabe de memoria. Pero el sabérsela de memoria es que la hemos entendido, la hemos puesto por obra en nuestra vida. Padre, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Señor? Pregúntate, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios en mi andar, en mi familia, en mi trabajo? No el primer día de la semana. Mañana lunes, ¿cómo hago la voluntad de Dios? El instrumento necesita estar en la unidad con otros para cumplir el propósito. Es decir, un clavo solo no hace el trabajo, hermano. Necesita del martillo. Y el martillo solo no hace nada sin el clavo. Es más, ni el martillo ni el clavo pueden hacer nada si no está la mano que ejecute la acción. Y no hace nada la mano si no existe un ser pensante que diga, hay que colocar este clavo en esta posición e incluir la fuerza necesaria para clavarlo en el lugar idóneo para que ejecute un trabajo específico. Todo eso es una cadena. La mente, el cerebro, el arquitecto se llama Jesucristo. Uno de nosotros puede ser el clavo, uno de nosotros puede ser martillo, uno otro puede ser la tabla. Todos somos miembros de la iglesia, pero todos tenemos una tarea, una función específica y no todos somos menos o más. El que quiera ser el primero será el servidor de todos y el siervo de todos. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús sentado a la mesa? Les dijo, en este mundo los gobernadores se enseñorean de las naciones, pero entre nosotros no será así. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. Mateo 5:3, una bienaventuranza. Jesús dice que nosotros somos sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la sal? Imagínate la sal sola y que no haga su trabajo. Imagínate comer algo y no sazonarlo, no tener sal. Imagínate no escuchar palabra de Dios viva, no sazonar tu entendimiento con la palabra. De eso se trata ser sal de la tierra. Efesios 4:2, verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nueva versión internacional, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Scott es un escritor evangelista que ha tenido muchas publicaciones y me llama la atención porque él dice que la humildad no se conocía hasta la venida de Jesucristo. Ahí se conoció la verdadera humildad. ¿Qué significa ser amable? Es la gentileza con que uno se trata con los otros, la amabilidad. Paciencia y tolerancia es la capacidad de aguantar hasta lo último. Ahora, ¿cómo está nuestra paciencia, nuestra amabilidad, nuestra humildad? Somos discípulos del Señor. ¿Cómo era la paciencia de Jesús y cómo es mi paciencia? ¿Cómo es mi amabilidad y cómo es mi tolerancia? Dice, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Del 3 al 6 dice, esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Pablo, él estando preso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, le da inspiración divina para escribir estas palabras. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Todos esperamos a Jesús. Digo todos porque es lo que los cristianos estamos haciendo. Porque somos como las vírgenes sensatas con nuestros candeleros llenos de aceite. Estamos esperando la venida de Jesús. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es verle la cara al Maestro.
Mi esperanza es acariciarle, es abrazarle, es decirle, ¿por qué has tardado tanto, Señor? Deseo que vengas ya en este preciso instante a llevarnos a todos a los cielos que has preparado para cada uno de nosotros. Realmente es algo de mucha importancia que debemos de tener en cuenta. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos, que está sobre todo, por medio de todos y en todos. Ahora, ¿te das cuenta cuántas veces se repite la palabra uno, unidad, una, uno? Se repite continuamente, hermano, porque Dios quiere que seamos uno. Así como yo soy uno en el Padre y el Padre en mí, yo deseo que vosotros sean uno, así como ustedes son el Padre y el Padre en mí. Sinceramente, todas las cosas que hemos visto y hemos hablado ha sido por medio de epístolas, ha sido por medio de la iglesia primitiva. Y hoy este pasaje nos tiene que tocar el corazón, porque a veces nos limitamos nosotros mismos en cuanto a ser instrumentos de Dios y el propósito de nosotros en cada uno de nuestras vidas. El instrumento debe cumplir el propósito, hermano. Debe de servir. El instrumento no se puede esconder, el instrumento no se puede abandonar, el instrumento no puede dejarse escondido. La luz no se enciende y se coloca debajo de un almud, debajo de la mesa, para que alumbre debajo de la mesa. La luz se coloca encima de la mesa para que alumbre a todos vosotros. Esa luz es para todos ustedes. Esa luz es para todos vosotros. Verso 7. Efesios 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Qué significa la palabra gracia? Dios nos regala la salvación, pero en este caso también nos ha dado talento. Nos ha dado dones específicos, talentos específicos, donde cada uno de nosotros está haciendo lo necesario para poder hacer lo que conviene o lo que no conviene dentro del cuerpo de Cristo. Entendemos esto porque hay numerosos pasajes que no vamos a ver ahorita a continuación, que hablan acerca de los diferentes tipos de dones, de los diferentes tipos de talento que cada uno de nosotros poseemos. Versículo 8. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. La iglesia, hermanos, nosotros tenemos las herramientas, estamos equipados, como luego aquí, y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y cada uno debe cumplir esa misión que tiene, porque Dios te llamó por algo. Dios te ha dicho, ven a mí, sigue mi camino, porque tienes que hacer algo importante. Porque yo di la vida para que el mundo fuera salvo. A todo aquel que crea en el Mesías y confiese que el Mesías es el Señor y se bautice para el perdón de sus pecados. Hasta que venga por segunda vez. Ahora, hay varios pasajes aquí que tengo y son importantes que hemos estado estudiando en la semana, meditando en la semana. El libro de Romanos, que lo estudiamos 3 veces a la semana. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, porque es el paralelo de Efesios. El mismo autor de Romanos, que es Pablo, en Efesios lo habla y en Romanos también, y lo habla en Corintios también, el mismo autor. Romanos 12, versículos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia
con alegría. El apóstol Pablo, le doy gracias a él por su tiempo, por su dedicación. Y como él lo dijo y tiene toda la razón, siendo el más pequeño, él fue el que más ha trabajado y no se estaba gloriando en ello, sino que le da gracias a Dios por su gran labor. Y Primera de Corintios 12, hablando del mismo tema, el apóstol Pablo, acerca de esos dones que Dios nos ha dado, de esos talentos que tenemos, talentos preciosos que cada uno de nosotros puede explorar, puede ejecutar en su vida, no dejándolo enterrado. Dice el versículo 8 y 10 de Primera de Corintios capítulo 12, dice el 8, porque a este les dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según en el mismo Espíritu. Hay diferentes talentos, diferentes dones. El verso 28 del capítulo 12 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pues sabemos que la iglesia primitiva poseía estas maravillosas y hermosas, estos hermosos talentos. Sabemos que el don de lenguas y el don de profecía se ha finalizado con la iglesia primitiva. Nosotros hoy tenemos talentos de enseñar, de exhortar, de hablar de su palabra, de no callar, hermano, de no callar. Terminamos. Efesios 4, 12 y 13 dice, lo leemos, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Usted tiene un talento para capacitar al pueblo de Dios. Y no es solamente enseñar y no es solamente predicar, sino también en cómo servimos a Dios, en cómo le atendemos en nuestro propio trabajo. Porque usted cuando está haciendo un trabajo, no lo hace para su amo o para su jefe, lo hace para Dios. Porque usted todo lo que se hace y todo lo que se ejecuta en su creación, a Él le pertenece. Y de todo lo recibido de su mano, le damos luego el primer día de la semana. Eso también lo dice en cuanto a las ofrendas. Pero, ¿cómo nos capacitamos? ¿Cómo podemos cumplir con este llamamiento que Dios nos ha dado? Todos nosotros debemos de entender que no podemos esconder, no podemos olvidar lo que Dios me dio. Yo, aunque esté en una cuarentena, aunque esté en mi casa, aunque esté en este piso, en Madrid Capital, y no me dejen salir de Madrid Capital, ¿qué impide que yo sirva al Señor? Le impidió Pablo estar en las mazmorras, escribir cartas y animar a los hermanos, llamarles, estar pendientes de ellos, exhortar. Le fue impedido a Pablo predicar el Evangelio, le fue impedido a Pablo cumplir con su llamamiento en medio, no de una pandemia, en medio del Imperio Romano, del peor imperio que se ha visto jamás, lo vivió el apóstol Pablo. Y él no fue impedido por nada. Él cumplió con su llamamiento. Y por eso es que él dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Como él decía en su palabra, se lo dijo a Timoteo, Timoteo, he acabado mi carrera. Lo que me queda es la corona de justicia. ¿Y para qué se hace todo esto? También sirve para edificar al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo me edifico, hermano? Estudiando la palabra, no divorciándote de la Biblia. ¿Sí? Usted abre este libro ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces meditamos en la Escritura? Según la ley, según el antiguo pacto, Dios cree que el pueblo de Israel todos los días está estudiando su palabra, porque le da por ordenanza el primer mandamiento. Ahora yo le pregunto, ¿estará vigente ese mandamiento para usted? Porque decía, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
y lo escribirás en los dinteles de las casas en tu puerta, y se lo dirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al estar en el camino, a la mesa. Le dirás que Jehová uno es, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo le pregunto, ¿será que ese mandamiento está abolido? ¿Será que yo no tengo que levantarme en la mañana y decir Jehová uno es? Gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo por guiarme. En la tarde, al regresar de mi trabajo, en mi familia, estudiar, hacer casa de oración, no me impide una pandemia, no me impide estar aislado. Y leemos el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Tú crees que José, cuando fue tirado a la cisterna, tú crees que cuando David se enfrentó a Goliat, tú crees que cuando los grandes guerreros, los patriarcas, inclusive la iglesia primitiva, no tuvieron miedo? Por supuesto que sí, pero no echaron atrás, no voltearon su mirada, no abandonaron a Jesús. De este modo, de este modo, fíjate cómo Pablo lo termina, concluimos, verso 13, de este modo, si tú guardas lo anterior, versículo 1 hasta el versículo 12, capítulo 4 de Efesios, de este modo, fíjate cómo Pablo te lo está diciendo. Todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Usted quiere tener la unidad de la fe de Jesucristo? ¿Usted quiere tener la fe del apóstol Pablo? ¿Usted desea y anhela ser como la iglesia primitiva? Medite del verso 1 al verso 12 como lo acabamos de hacer. Póngalo en práctica en su vida. Sus talentos, sus dones, no los esconda. Jesús nunca dejó de sanar. Jesús nunca dejó de dar una buena palabra. Jesús nunca le dio sueño para olvidarse de algo. Más bien Jesús lo tenían por loco y le decían, este hombre ya no come, ya no bebe, se volvió loco. Su propia familia, como lo leímos como lo leía el hermano Roberto en la cena, no lo tenía por loco. Lea el Evangelio de Marcos para que vea cómo lo trataba su propia familia. Por amor a nosotros, por amor a la iglesia, por amor a lo que estaba edificando. De este modo, dice el apóstol Pablo. Le doy gracias a Pablo por el verso 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. ¿Usted cree que la perfección no existe? Ya existe, hermano. Usted lea el libro de Job y dice, Jesús, el Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo en los cielos, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? ¿Será que la perfección no existe para los humanos? Para este mundo no existe la perfección. Yo soy perfecto en Cristo Jesús, porque Él me ha hecho salvo, porque los pecados míos han sido borrados. Créalo. Llénese de la perfección de Cristo. Saboréela, mastíquela, tráguela, porque usted la tiene. Ahora, ¿qué hemos hecho con esta perfección? Fíjate el verso 13, de este modo, lo anterior ya lo estoy guardando. Entonces ya llegaste a esa humanidad que el Cristo quiere que tú seas. Y que seas conforme a la plena estatura de Cristo. Cristo vio las multitudes y no dijo, ellos me siguen porque yo les di de comer. No, tuvo compasión. Jesús vio la multitud, hermano, y tuvo compasión. Jesús vio al que tenía problemas de vista y tuvo compasión. Jesús vio al que estaba paralítico y tuvo compasión. Jesús predicó del buen samaritano. Jesús nos hizo entender que no existe judío mayor que griego y no existe judío mayor que samaritano. Nos predicó y nos dijo, vosotros gentiles, yo gentil, soy hijo también de Dios. De eso se trata, la estatura de Cristo. No hizo acepción de personas. Maravillosa es su palabra. El apóstol motiva a la iglesia a servir, porque cuando servimos no solamente crecemos individualmente, sino que crece la iglesia. Imagínense que todos nosotros tengamos este sentir que hay en Efesios capítulo 4. ¿Cómo pararemos la iglesia de Madrid? ¿Cómo detendremos la obra que existe hoy aquí en Madrid? Pero necesitamos tener convicción
de lo que estamos estudiando. Necesitamos tener una realidad que a veces no la entendemos. Yo veo cómo la pandemia nos abruma, pero cómo estudiamos de Pablo y nos gloriamos en Pablo. Pero cuando nos toca a nosotros, vamos a gloriarnos en nosotros, porque Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, la hora ha llegado. ¿Sabes de qué gloria te hablo? De la tribulación, de la angustia, del sufrimiento. Esa es la gloria que pide el cristiano, porque la gloria venidera es la salvación, ya esa la tenemos. Y Jesús le pidió esa gloria a su Padre y lo llevó a una cruz, hermano. Bendita sea su palabra. Gracias al apóstol Pablo. Gracias por este trozo de la escritura que es viva y eficaz. Y espero que la pongamos en práctica en nosotros, en nuestra familia. Y acordémonos siempre del primer mandamiento que Jesús lo volvió a decir en el Nuevo Testamento cuando le preguntaron. Y además declaro uno segundo tan importante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor me los bendiga, hermanos, y que la palabra de Dios siempre more en vuestros corazones. Terminamos, hermano Roberto, por favor, oración final. Oremos. Amoroso y buen Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien ha ofrecido como un cordero perfecto y sin mancha para que nosotros pudiésemos conocer tu plan perfecto para la humanidad. Y así, Señor, te agradecemos porque gracias a la palabra que tú has expuesto en esta mañana y que hemos venido conociendo durante nuestra vida, nos va perfeccionando, Señor, y nos va haciendo personas que adopten tu postura conforme a tu voluntad, mi Dios. Que sean personas igual a la plenitud de Cristo. Eso es lo que deseamos, Señor, eso es lo que queremos, llegar a ser personas dignas de llamarse cristianos, mi Dios. Así que te damos la gracia, Señor, porque tú has puesto un trabajo, una obligación en nuestra vida para que la hagamos con amor y con alegría, para amor de tu nombre y de su obra, mi Dios. Así que gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque nos hemos congregado este día, Señor. Gracias porque nos ha edificado en tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, porque seguiremos siempre adelante en este camino y esperamos de que nos santifique cada día más y que nos perfeccione para que tu luz y tu verdad siempre brille en nosotros, mi Dios. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, tengo aquí un invitado, el hermano Nelson. Saludos, Nelson, estás por aquí conectado. Dios te bendiga a ti, a tu casa y a toda tu familia. Gusto tenerte por aquí. Aquí siempre las puertas están abiertas para ti, para tu hogar. Y nos estaremos congregando también en la semana. Y si es de tu deseo y de tu anhelo, nos puedes acompañar en los estudios bíblicos, en casa de oración y el primer día de la semana también, como hoy domingo. Si quieres, activa tu micrófono y para poderte escuchar. Bueno, bendiciones, hermano. Amén, amén. Se escucha, ¿no? Sí, Amén. te escuchamos, Nelson. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues hermano Lester y hermana Tite, pues me han invitado, no sabía que de esta manera se estaban congregando y la verdad que, como decía, que no es que ninguna pandemia, ninguna otra cosa, pues no te tenga para estar siempre conectados con el Señor. Amén, Amén. hermano. Amén. Y yo felicito esta idea, pues muy de verdad, muy bien, porque siempre estamos unidos en espíritu y en verdad, pero así también igualmente desde casa pues estamos congregados. Me siento muy contento. Amén, Igual, hermano Nelson. Amén. Venimos. Bueno, estaremos en contacto. Te estaré enviando las invitaciones para los siguientes reuniones
Y si, bueno, si es posible, me mandas un mensaje al grupo o le escribe el hermano Lester, como tú veas, para lograr contactar contigo. Bueno, hermano Jorge, gracias, bendiciones, igualmente a ti y a tu familia. Seguimos orando por Joana, hermano. Siempre está en nuestras oraciones, y igualmente por ti, por tu casa, tu familia. Espero que estén todos bien por allá en Honduras. Igualmente, hermano Roberto, muchas bendiciones y damos gracias a todos por todas estas grandes bendiciones.